Segmento 1. Apertura. Muy buenas noches. Abrimos esta edición especial con una imagen que inquieta a cualquier comunidad rural. Columnas de humo levantándose al caer la tarde, brigadas moviéndose contra reloj, pipas de agua entrando por caminos carreteros y autoridades tratando de contener un incendio que no aparece en un solo punto, sino en varios frentes al mismo tiempo. Hoy tenemos una gran historia principal. El incendio registrado entre San Pedro de la Cueva y Villa Pesqueira, en Sonora. Un siniestro que, de acuerdo con el reporte disponible, fue detectado en al menos 8 puntos distintos y que obligó a la movilización inmediata de autoridades locales. Esta noche vamos a desglosar lo que se sabe, dónde comenzó el reporte, cómo reaccionaron los municipios, qué significa enfrentar un incendio con varios focos activos y cuáles son los riesgos para una zona carretera, ganadera y rural donde cada minuto cuenta. Segmento 2. El hecho central. La información inicial señala que el incendio fue registrado la tarde del miércoles en una zona ubicada entre San Pedro de la Cueva y Villa Pesqueira, dos municipios sonorenses conectados por una carretera que atraviesa áreas abiertas, ranchos, vegetación seca, y tramos donde la respuesta de emergencia depende en gran medida de la coordinación local. El reporte fue recibido a las 16:45. Ese dato no es menor. Hablamos de una hora en la que todavía hay luz natural, pero también de un momento del día en el que el calor acumulado, el viento y la sequedad del terreno pueden favorecer que las llamas avancen con rapidez. Según lo informado, el origen del reporte se ubicó en el rancho El Papalote, a la altura del kilómetro 47 de la carretera que conecta ambas localidades. Desde ese punto se activó la respuesta de policías municipales y personal de las administraciones locales, quienes comenzaron a desplegar operativos con pipas para contener el fuego. Segmento 3. 8 frentes. Una emergencia compleja. Uno de los elementos más relevantes de este caso es que el fuego fue detectado en al menos 8 puntos distintos. En un incendio rural, un solo frente ya representa una amenaza seria. 8 puntos obligan a dividir recursos, priorizar zonas, decidir qué focos atacar primero y evitar que las llamas se unan en una línea más grande. Cuando se habla de varios frentes, puede tratarse de focos separados por el terreno, por el viento, por material inflamable o por la forma en que se propagó el siniestro. Para las autoridades locales, esto significa tomar decisiones rápidas, proteger caminos de acceso, asegurar que las pipas lleguen a los lugares críticos, vigilar que el fuego no se acerque a ranchos, viviendas, corrales o infraestructura básica, y mantener comunicación constante con quienes viven o transitan por la zona. Segmento 4. La respuesta municipal. El presidente municipal de San Pedro de la Cueva, Alejandro Lameda Andrade, informó que parte de los focos ya habían sido controlados, mientras las labores continuaban para extinguir el resto durante el mismo día. Esa declaración ofrece dos lecturas importantes. La primera es que la respuesta inicial tuvo resultados. Algunos puntos lograron ser contenidos antes de convertirse en una amenaza mayor. La segunda es que la emergencia no estaba completamente cerrada al momento del reporte, porque seguían activos otros focos que requerían atención. En este tipo de eventos, controlar no siempre significa extinguir. Controlar implica que el fuego deja de avanzar de manera libre, pero todavía puede haber brasas, zonas calientes o material vegetal que se reactive si el viento cambia. Por eso las brigadas suelen mantenerse en el área incluso después de que las llamas visibles disminuyen. Segmento 5. El papel de las pipas y los recursos locales. La movilización de pipas fue una pieza clave en el operativo. En zonas rurales, especialmente en caminos entre municipios, no siempre existen hidrantes, estaciones cercanas o grandes cuerpos de agua disponibles para una respuesta inmediata. Las pipas se convierten entonces en herramientas esenciales. Llevan agua directamente al frente del incendio, permiten enfriar áreas calientes, proteger perímetros y apoyar a quienes trabajan con herramientas manuales o maquinaria. Pero también tienen limitaciones. Una pipa necesita rutas accesibles, tiempo para cargar agua, conductores que conozcan el terreno y seguridad para acercarse sin quedar atrapada por humo o llamas. En una emergencia con 8 puntos, cada viaje cuenta y cada decisión sobre dónde descargar el agua puede marcar la diferencia entre contener un foco o permitir que se expanda. Segmento 6. El contexto del territorio. San Pedro de la Cueva y Villa Pesqueira forman parte de un entorno donde el paisaje rural no es simplemente fondo geográfico, es parte de la vida económica y comunitaria. Los ranchos, caminos, áreas de pastoreo y tramos de vegetación pueden ser vulnerables cuando se combinan altas temperaturas, baja humedad, material seco y viento.
Sonora, por su clima, enfrenta periódicamente condiciones que favorecen incendios en pastizales y zonas serranas o semidesérticas. No hace falta que el fuego alcance una ciudad para convertirse en emergencia. Basta con que amenace ganado, cercos, postes, caminos, rancherías o la seguridad de quienes intentan cruzar una carretera con visibilidad reducida por humo. Por eso un incendio entre dos municipios no debe verse como un evento aislado, sino como una prueba de capacidad de respuesta territorial. Segmento 7. La hora del reporte y su importancia. El reporte a las 16:45 marca el inicio formal de la movilización, pero muchas veces el fuego comienza antes de que llegue la llamada. En áreas abiertas, una columna de humo puede ser visible desde lejos. Sin embargo, ubicar el punto exacto puede tomar tiempo, sobre todo si el terreno tiene caminos secundarios o accesos a ranchos. La hora también implica que las autoridades tenían una ventana limitada antes del anochecer. Trabajar contra un incendio con luz natural permite ver mejor el avance de las llamas, identificar cambios en el humo, ubicar brechas y coordinar vehículos. Cuando cae la noche, la operación se vuelve más riesgosa. Disminuye la visibilidad, aumentan las dificultades de comunicación visual y se complica evaluar el terreno. Por eso el esfuerzo por controlar los frentes durante el mismo día era una prioridad evidente. Segmento 8. ¿Qué significa que algunos focos estén controlados? La frase de que parte de los focos ya fueron controlados puede sonar tranquilizadora, pero debe entenderse con precisión. En incendios de vegetación, un foco controlado todavía puede necesitar vigilancia. Las brasas quedan bajo ramas, raíces, troncos, maleza o acumulaciones de pasto seco. Si el viento sopla, una chispa puede saltar a otro punto. Si la temperatura se mantiene alta, el material parcialmente quemado puede reavivarse. Por eso, después del primer ataque, viene una fase menos visible pero igual de importante: remoción, enfriamiento, inspección y guardarrayas. Las autoridades locales que permanecen en el lugar buscan evitar que lo que parecía resuelto se convierta de nuevo en emergencia al cabo de unas horas. Segmento 9. La carretera como eje de riesgo. El kilómetro 47 de la carretera entre San Pedro de la Cueva y Villa Pesqueira aparece como referencia central. Una carretera en medio de un incendio cumple dos funciones opuestas. Puede ser ruta de acceso para las unidades de emergencia, pero también puede convertirse en zona peligrosa para automovilistas. El humo reduce visibilidad, las llamas pueden acercarse a los bordes del camino, los vehículos de apoyo pueden detenerse o circular lentamente, y cualquier distracción puede provocar accidentes. Además, las carreteras pueden funcionar como línea de contención si el fuego no logra cruzarlas, pero también pueden ser vulnerables si hay pasto seco en cunetas o material inflamable en ambos lados. En un operativo así, mantener controlado el tránsito y advertir a la población es tan importante como apagar las llamas. Segmento 10. Coordinación entre municipios. Aunque la información destaca al municipio de San Pedro de la Cueva, la ubicación entre dos localidades obliga a pensar en coordinación intermunicipal. Un incendio no respeta límites administrativos. Puede comenzar en una jurisdicción, avanzar hacia otra y afectar caminos compartidos. En estos casos, la colaboración entre policías municipales, personal de las administraciones locales, operadores de pipas y, de ser necesario, instancias estatales, permite evitar duplicidades y cubrir más terreno. La coordinación también implica compartir información. ¿Dónde están los focos activos? ¿Qué rutas están libres? ¿Dónde se necesita agua? ¿Si hay ranchos cercanos? ¿Y qué zonas requieren vigilancia? Cuando los recursos son limitados, la comunicación puede valer tanto como el equipo. Segmento 11. Impacto en la población local. Para quienes viven cerca de la zona, un incendio así genera preocupación inmediata. La gente se pregunta si el fuego llegará a sus tierras, si el ganado está a salvo, si los caminos seguirán abiertos, si habrá humo durante la noche, si será necesario mover vehículos, herramientas o animales. Incluso cuando no hay reporte de viviendas afectadas, la incertidumbre pesa. En comunidades pequeñas, la noticia se mueve rápido. Llamadas entre vecinos, mensajes, avisos de autoridades, imágenes de humo. La emergencia también recuerda que los municipios rurales suelen depender de redes comunitarias de apoyo. Un operador de pipa, un policía municipal, un trabajador del ayuntamiento o un vecino con conocimiento del terreno pueden convertirse en piezas fundamentales para proteger a todos. Segmento 12. Lo que aún no se ha confirmado. Con la información disponible, hay aspectos que no pueden afirmarse. No se ha confirmado en el reporte la causa del incendio, ni la superficie total afectada, ni daños materiales específicos, ni personas lesionadas.
Tampoco se detalla si hubo necesidad de evacuar zonas o cerrar la carretera. En periodismo, estas ausencias importan. Ante una emergencia, es fácil llenar los huecos con suposiciones, pero lo correcto es separar lo confirmado de lo pendiente. Lo confirmado es la detección de al menos 8 puntos, la recepción del reporte a las 16:45, la referencia al rancho El Papalote en el kilómetro 47, la movilización de autoridades locales y pipas, y la información del alcalde de que algunos focos fueron controlados mientras otros seguían siendo atendidos. Todo lo demás requiere verificación oficial. Segmento 13. Posibles causas y prevención, sin especular. Aunque no se conoce la causa de este incendio, vale la pena recordar las fuentes comunes de siniestros en zonas rurales: quemas no controladas, descuidos con fogatas, colillas, chispas de maquinaria, cables, basura encendida o incluso fenómenos naturales. Pero insistimos, en este caso no hay una causa confirmada. Lo que sí puede afirmarse es que la prevención es decisiva. En temporada de calor o sequedad, cualquier actividad que involucre fuego debe hacerse con extrema precaución, avisando a autoridades cuando corresponda, evitando quemas con viento, limpiando perímetros, manteniendo herramientas a la mano y reportando humo de inmediato. Un reporte temprano puede impedir que un foco se convierta en 8. Segmento 14. El reto de combatir incendios rurales. A diferencia de un incendio urbano, donde las unidades pueden llegar a calles definidas y usar infraestructura más cercana, los incendios rurales obligan a trabajar con distancias largas, caminos de terracería, poca iluminación, fuentes de agua dispersas y terrenos irregulares. Los vehículos deben moverse con cuidado para no quedar atascados. El personal enfrenta calor, humo, cansancio y riesgo de cambios repentinos del viento. Además, el fuego puede avanzar por pasto bajo de manera muy rápida, casi como una línea que corre por el suelo. Por eso la estrategia no se limita a echar agua. Se busca cortar combustible, abrir brechas, aprovechar caminos, enfriar bordes y atacar puntos donde el fuego pueda saltar. Segmento 15. Impacto ambiental. Aunque todavía no se ha informado la superficie afectada, todo incendio de vegetación deja consecuencias. Se pierde cobertura vegetal, se altera el hábitat de fauna local, se dañan suelos y puede aumentar la erosión si después llegan lluvias fuertes. En zonas de rancho, el fuego también puede afectar pastizales necesarios para animales, cercos, sombras naturales y puntos de alimentación. Algunos ecosistemas tienen capacidad de recuperación, pero la velocidad de esa recuperación depende de la intensidad del fuego, la extensión, la temporada y las condiciones posteriores. Si el incendio fue contenido rápidamente en varios puntos, el daño puede ser menor. Si los focos permanecen activos durante horas, el impacto puede ampliarse. Segmento 16. La dimensión económica. En comunidades rurales, los daños no siempre se miden en edificios destruidos. Un cerco quemado, una pipa desviada de otras tareas, una jornada de trabajo suspendida, un camino bloqueado por humo o un potrero afectado pueden representar pérdidas reales. Para un rancho, el pasto no es solo paisaje, es alimento. Para un municipio pequeño, movilizar personal y recursos implica costos. Para una familia que depende de la actividad rural, la amenaza de fuego puede significar ansiedad y gastos imprevistos. Por eso, incluso si las autoridades logran controlar el incendio sin lesiones ni viviendas dañadas, la emergencia merece atención pública y seguimiento. Segmento 17. Comunicación oficial y responsabilidad ciudadana. En momentos así, la población necesita información clara. ¿Qué zonas evitar? Si la carretera está abierta. ¿A quién reportar nuevos focos? Si se requieren voluntarios o si es mejor no acercarse. La buena intención de ayudar puede convertirse en problemas si personas sin equipo entran a áreas de riesgo. El humo puede intoxicar, el fuego puede cambiar de dirección, y los vehículos particulares pueden bloquear el paso de pipas o unidades oficiales. La recomendación general es mantenerse atento a comunicados de autoridades locales, reportar cualquier avistamiento de humo y no difundir rumores. La información responsable ayuda a que los recursos se usen donde más se necesitan. Segmento 18. Análisis. Una alerta para la región. Este incendio entre San Pedro de la Cueva y Villa Pesqueira funciona como alerta para toda la región. 8 frentes no son un detalle menor. Muestran la vulnerabilidad de áreas rurales ante condiciones secas y la necesidad de respuesta rápida. También exhiben el papel central de los municipios, que muchas veces son la primera línea de defensa antes de que lleguen apoyos mayores. La noticia deja una pregunta de fondo.
¿Están las comunidades suficientemente preparadas para una temporada de incendios más exigente? Preparación no significa solo tener vehículos. Significa contar con rutas mapeadas, directorios de contacto, capacitación, fuentes de agua identificadas, protocolos de comunicación y campañas preventivas. Segmento 19. ¿Qué debe vigilarse en las próximas horas? Lo más importante será confirmar si todos los focos quedaron extinguidos, si hubo reactivaciones durante la noche o al día siguiente, cuál fue la superficie afectada y si se identificó una causa. También será relevante saber si participaron más corporaciones, si hubo cierre parcial de la carretera o si ranchos cercanos reportaron daños. En emergencias de este tipo, el cierre informativo no llega cuando desaparece el humo visible, sino cuando las autoridades verifican el perímetro y descartan puntos calientes. La vigilancia posterior puede ser silenciosa, pero es clave para evitar que el incendio regrese. Segmento 20. Cierre. Recapitulamos. Un incendio fue reportado la tarde del miércoles entre San Pedro de la Cueva y Villa Pesqueira, con referencia al rancho El Papalote, en el kilómetro 47 de la carretera entre ambas localidades. Las autoridades detectaron al menos 8 puntos de fuego, movilizaron policías municipales, personal de administraciones locales y pipas, y el alcalde Alejandro Lameda Andrade informó que algunos focos ya habían sido controlados mientras continuaban las labores para extinguir el resto. La historia nos recuerda la fragilidad de las zonas rurales ante el fuego y la importancia de reportar, prevenir y coordinarse. Si esta cobertura te ayudó a entender el panorama completo, suscríbete, activa las notificaciones, comparte este informe con tu comunidad y déjanos en los comentarios si en tu región se han reforzado las medidas contra incendios. Seguiremos atentos a las actualizaciones oficiales.